Mis padres pagaron la universidad de mi primo, pero me dijeron que no había dinero para mí. Siempre pensé que en mi familia las cosas eran simples. No éramos ricos. No éramos pobres. Clase media ajustada. Mis padres siempre repetían lo mismo. Hay que ser responsables con el dinero. Nada cae del cielo. Cada quien se gana lo suyo. Yo crecí con esa mentalidad. Por eso, cuando terminé la preparatoria con buenas notas, no pedí nada extravagante. Solo quería ir a la universidad estatal. Nada privada. Nada de lujo. Pero si necesitaba ayuda. La conversación que cambió todo. Recuerdo exactamente el día. Estábamos en la cocina. Les dije. Ya aceptaron mi solicitud. Mi mamá sonrió. Mi papá asintió. Hasta que mencioné matrícula. Ahí el ambiente cambió. No hay dinero para eso, dijo mi papá. Directo. Sin rodeos. Sentí como si me hubieran bajado el volumen al mundo. ¿Cómo que no hay dinero? Pregunté. Las cosas están complicadas, respondió. Yo no discutí. Solo pregunté. ¿Entonces qué hago? ¿Trabaja? Pide préstamos. Busca becas, dijo. Frío. Práctico. Y dolió. La parte que más me confundió. No era que no quisieran ayudar. Era que sonaban, resignados. Como si nunca hubiera sido opción. Yo acepté. Busqué trabajo. Empecé a ahorrar. Me convencí de que así era la vida. El momento que lo cambió todo. 2 meses después, estaba en el comedor buscando unos papeles cuando vi algo en la mesa. Un sobre abierto. Con el logo de una universidad privada. A nombre de mi primo. Daniel. Mi primo Daniel siempre fue el consentido de la familia. El hijo de mi tía que siempre tuvo más potencial. Abrí el sobre. Y ahí estaba. Confirmación de pago de matrícula. Firmado por mis padres. Sentí que el estómago se me vació. La confrontación que no planeé. Entré a la sala con el sobre en la mano. ¿Esto qué es? Pregunté. Mi mamá se puso blanca. Mi papá tardó en responder. Estamos ayudando a Daniel, dijo. ¿Con qué dinero? Pregunté. Silencio. Es diferente, dijo mi mamá. Esa frase me rompió. ¿Diferente cómo? Pregunté. La verdad que salió, y que nunca imaginé escuchar. Él no tiene a nadie más que lo apoye, dijo mi papá. Yo me quedé mirándolo. ¿Y yo qué soy? Pregunté. Nadie respondió. Lo que entendí esa noche. Que el problema no era el dinero. Era prioridad. Y yo no estaba primero. ¿Cómo terminó la discusión? No grité. No rompí nada. Solo dije. Entendido. Y me fui a mi cuarto. Porque en ese momento supe algo. Esto no iba a quedarse en una decisión financiera. Iba a cambiar la forma en que yo veía a mis padres. Y lo que descubrí después. Fue aún más difícil de aceptar. Después de esa discusión en la sala, no dormí nada. No por el dinero. Sino por la frase que mi mamá dijo. Es diferente. Esa palabra se me quedó clavada. Diferente. Como si yo y Daniel jugáramos en categorías distintas. La conversación que pedí al día siguiente. No quería quedarme con suposiciones. Así que al día siguiente les pedí hablar. Necesito entender, les dije. Mi papá se cruzó de brazos. Mi mamá evitaba mirarme. Daniel no tiene estabilidad en su casa, dijo mi mamá. Yo fruncí el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver con mi universidad? Tu tía no puede pagarle nada, respondió. Ahí entendí la narrativa que estaban construyendo. Él era el necesitado. Yo era el fuerte. La frase que me dolió más que todo. Tú puedes trabajar y salir adelante, dijo mi papá. Sentí un golpe seco en el pecho. Porque lo que realmente estaban diciendo era. Él necesita más apoyo que tú. No porque yo no lo necesitara. Sino porque asumían que yo me las arreglaría solo. La verdad que Daniel ya sabía. Ese mismo fin de semana, Daniel vino a casa. No lo confronté. Pero él sabía que yo ya sabía. Se le notaba incómodo. En un momento, mientras estábamos solos en el patio, me dijo. No fue mi idea. Yo lo miré. ¿Desde cuándo lo sabías? Pregunté. Desde hace meses. Meses. Meses donde yo estaba buscando becas, llenando formularios, calculando préstamos. Y él ya tenía la matrícula asegurada. La parte que terminó de romperme. Tíos dijeron que tú no querías estudiar tan lejos, dijo. Me quedé en silencio. Porque eso era mentira. Yo había dicho exactamente lo contrario.
Ahí entendí que no solo era prioridad. Era versión alterada. El patrón que empecé a ver. Recordé cosas. Visto grueso negro siempre comparaciones con Daniel. Visto grueso negro siempre comentarios como él necesita más apoyo. Visto grueso negro siempre yo siendo el responsable. Nunca me faltó comida. Nunca me faltó techo. Pero ahora entendí algo. El apoyo no siempre es material. A veces es decisión. Y esa decisión me excluyó. La pregunta que finalmente hice. Si hubiera dinero para uno solo, ¿me lo hubieran dado a mí? Pregunté. Silencio. Ese silencio fue la respuesta. ¿Cómo terminó esta parte? No hubo disculpas reales. Solo frases como. No lo veas como competencia. Es familia. Tú vas a salir adelante. Pero yo ya no estaba escuchando excusas. Estaba entendiendo prioridades. Y lo que descubrí después. Fue algo que cambió completamente la dinámica entre nosotros. Porque esto no terminó en la matrícula. Terminó en algo mucho más grande. Después de esa conversación, algo en mí cambió. No fue rabia explosiva. No fue resentimiento inmediato. Fue claridad. Y la claridad a veces duele más que cualquier discusión. La decisión que tomé, sin anunciársela a nadie. Esa misma semana acepté un trabajo de tiempo completo. No medio tiempo. Completo. Iba a estudiar. Pero en mis propios términos. Aunque eso significara más deuda. Más presión. Más sacrificio. No quería depender de alguien que ya había decidido que yo podía arreglármela solo. El cambio en mi actitud con ellos. No dejé de hablarles. No hice drama. Pero sí dejé de contarles cosas. Dejé de pedir opinión. Dejé de compartir planes. Porque cuando entiendes que no eres prioridad, empiezas a priorizarte tú. El momento que lo confirmó todo. Un mes después, Daniel vino a despedirse antes de irse a la universidad privada. Mis padres estaban orgullosos. Fotos. Cena especial. Discursos. Mi papá dijo algo que todavía me retumba. Estamos invirtiendo en su futuro. Invertir. Esa palabra me atravesó. Porque implicaba que en el mío. No. La conversación final que cerró esta etapa. Esa noche le dije a mi mamá. No estoy enojado. Y era verdad. No estaba enojado. Estaba decepcionado. Solo entendí algo, le dije. ¿Qué? Preguntó. Que tengo que construir todo sin esperar nada. Mi mamá lloró. Pero ya era tarde. Porque no era el dinero lo que se rompió. Era la confianza. La verdad que acepté. Ellos no me odiaban. No me querían menos. Pero sí eligieron. Y cuando alguien elige una vez, te preguntas si lo hará otra vez. ¿Cómo termina el gran post? Seguí trabajando. Entré a la universidad con préstamos. No fue glamoroso. No fue fácil. Pero fue mío. Y lo que pasó años después. Fue cuando la situación dio un giro que nadie esperaba. Porque el consentido terminó necesitando ayuda. Y ahí fue donde la dinámica cambió completamente. Actualización 1. Pasaron 3 años. 3 años de estudiar y trabajar casi sin parar. No fue bonito. Dormía poco. Comía rápido. Vivía con números en la cabeza. Pero avancé. Lento, pero seguro. El contraste que empezó a notarse. Mientras yo acumulaba deudas estudiantiles, Daniel subía fotos. Campus privado. Fiestas. Viajes con compañeros. Mis padres compartían sus publicaciones orgullosos. Miren lo bien que le va, decían. Yo no decía nada. Porque ya había aprendido a no esperar validación. El día que todo cambió. Una tarde, mi mamá me llamó con voz rara. ¿Puedes venir a la casa? Preguntó. Fui. Y ahí estaban los dos. Serios. Mi papá fue directo. Daniel dejó la universidad. Silencio. No por falta de dinero. No por enfermedad. Por bajo rendimiento. Por ausencias. Por no cumplir requisitos. 3 años de matrícula privada. Perdidos. La parte que me dejó en shock. Intentamos ayudarlo, pero no quiere continuar, dijo mi mamá. Intentamos. Esa palabra me recordó demasiado al pasado. La mirada que nunca había visto en mi papá. Mi papá no estaba enojado. Estaba decepcionado. Y esa expresión me golpeó. Porque esa misma decepción. Yo la había sentido años atrás. Pero desde el otro lado. La conversación incómoda. ¿Y ahora qué? Pregunté. Silencio.
Estamos tratando de ver cómo reorganizar las cosas, dijo mi mamá. Reorganizar. Yo ya sabía lo que significaba eso. Después de contarme que Daniel había dejado la universidad, hubo un silencio largo. No incómodo. Pesado. Mi mamá jugaba con sus manos. Mi papá miraba la mesa. Yo sabía que no me habían llamado solo para informarme. Y entonces pasó. La frase que lo confirmó todo. Estamos algo apretados económicamente, dijo mi papá. Ahí lo entendí. No era solo decepción. Era dinero perdido. 3 años de universidad privada no son baratos. ¿Y qué esperan que haga yo? Pregunté, tranquilo. No agresivo. Solo directo. La petición que nunca pensé escuchar. Tú ya estás trabajando, dijo mi mamá. Y dejó la frase en el aire. Sentí esa sensación conocida. La de hace 3 años. Pero ahora desde el otro lado. ¿Me están pidiendo dinero? Pregunté. Silencio. Eso era un sí. La parte que más me marcó. Solo un apoyo temporal, dijo mi papá. Temporal. La misma palabra que yo escuché cuando pedí ayuda para mi matrícula. Solo que en ese momento la respuesta fue. No hay dinero. Lo que sentí realmente. No fue venganza. No fue satisfacción. Fue algo más extraño. Equilibrio. Porque ahora la realidad era clara. Yo había construido algo sin ellos. Y ahora ellos necesitaban de mí. La pregunta que hice, sin sarcasmo. Si las cosas hubieran sido al revés, ¿me hubieran ayudado? Pregunté. Mi papá bajó la mirada. Mi mamá empezó a llorar. No hubo respuesta. Y eso fue suficiente. Lo que decidí en ese momento. No respondí de inmediato. Porque ya no era el chico que reaccionaba desde la herida. Era alguien que entendía el peso de las decisiones. Y lo que decidí hacer. Fue lo que realmente cambió la dinámica familiar para siempre. Actualización 2. Después de que me pidieron ayuda, no respondí esa noche. No porque quisiera castigarlos. Sino porque por primera vez. Quería decidir sin sentirme presionado. Dormí poco. Pero pensé mucho. Y llegué a algo muy simple. No era sobre dinero. Era sobre justicia. La conversación donde tomé postura. Volví a la casa 2 días después. No con enojo. Con calma. He pensado en lo que me pidieron, dije. Mi mamá se veía esperanzada. Mi papá, tenso. No voy a asumir responsabilidades que no fueron mías, continué. Silencio. No levanté la voz. Solo lo dejé claro. La diferencia entre ayudar y compensar. Si necesitan apoyo puntual, puedo ayudarlos como hijo, dije. Pero no voy a cubrir decisiones que tomaron excluyéndome. Ahí fue donde mi papá levantó la mirada. Porque entendió exactamente lo que estaba diciendo. La frase que cambió el tono. Cuando yo necesité ayuda, no la hubo, dije. No acusando. Solo recordando. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá respiró profundo. Y por primera vez en años. No se defendió. La reacción que no esperaba. Tienes razón, dijo mi papá. No fue dramático. No fue una disculpa larga. Pero fue lo más cercano a reconocimiento que había recibido. La decisión final que tomé. No los dejé solos. Pero tampoco me convertí en su salvador. Les ofrecí. Visto grueso negro asesorarlos con finanzas. Visto grueso negro ayudarlos a reorganizar pagos. Visto grueso negro orientarlos con opciones. Pero no dinero directo. Porque eso no iba a reparar nada. Solo iba a repetir el patrón. Lo que cambió después de eso. No hubo abrazos mágicos. Pero sí algo distinto. Respeto. Por primera vez, mi decisión no fue cuestionada. Fue aceptada. Y eso cambió más que cualquier transferencia bancaria. La verdad más grande que entendí. A veces crecer no es independizarte económicamente. Es dejar de actuar desde la herida. Y actuar desde el límite. Actualización 3. Después de esa conversación donde puse límites, la dinámica cambió. No de golpe. No con abrazos. Pero cambió. Mi papá dejó de hablar en tono de autoridad. Empezó a hablar en tono de adulto a adulto. Y eso, aunque parezca pequeño, fue enorme. El primer gesto diferente. Una semana después, mi papá me llamó. No para pedir. No para insinuar. Solo para preguntarme cómo me estaba yendo en el trabajo. Y fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que la conversación no tenía agenda escondida. La conversación que nunca tuvimos antes. Un domingo, mientras tomábamos café, mi papá dijo algo que nunca había dicho. Tal vez, no manejé bien lo de la universidad.
No fue una disculpa completa. Pero fue reconocimiento. Y a veces eso pesa más que un perdón largo. Lo que pasó con Daniel. Daniel consiguió trabajo. No glamoroso. No ideal. Pero real. Y por primera vez, dejó de ser el proyecto familiar. Se convirtió en alguien que tenía que resolver su propia vida. Y eso, curiosamente, lo hizo crecer más que la universidad privada. El cambio real en mí. Yo ya no buscaba aprobación. Ya no comparaba. Ya no esperaba justicia retroactiva. Solo seguía avanzando. Porque entendí algo importante. Mi historia no dependía de la decisión que tomaron hace años. Dependía de lo que yo hacía después. La verdad más honesta. No todo se arregló mágicamente. No se borró lo que dolió. Pero sí cambió algo esencial. Ahora me miran diferente. No como el que puede solo. Sino como alguien que eligió solo. Porque no tuvo opción. El momento que me dio cierre real. Un día mi mamá dijo. Nos equivocamos en cómo manejamos eso. No defendió. No justificó. Solo dijo eso. Y por primera vez, sentí que el peso se aligeraba. Lo que aprendí de todo esto. A veces la vida no te quita oportunidades. Te quita expectativas. Y eso duele más. Pero te hace más fuerte. Actualización 4. Han pasado algunos años desde todo eso. Ya terminé la universidad. Con préstamos. Con noches sin dormir. Con trabajos que odié. Pero que me enseñaron disciplina. No fue el camino fácil. Pero fue mío. Lo que pasó con mis padres. No nos volvimos una familia perfecta. Pero sí una familia más honesta. Mi papá ya no habla de invertir en futuros. Habla de responsabilidad compartida. Mi mamá dejó de justificar decisiones pasadas. Ahora escucha. Y eso cambia más de lo que parece. Lo que pasó conmigo, lo real. Conseguí un buen empleo. Nada de lujo. Nada viral. Pero estable. Y lo más importante. No le debo ese logro a nadie más. No depende de comparaciones. No depende de quién recibió más. Depende de lo que yo hice cuando me dijeron que no había dinero. El momento que me dio verdadero cierre. Hace unos meses, mi papá me dijo algo simple. Estoy orgulloso de cómo manejaste todo. No fue teatral. No fue emotivo. Pero fue suficiente. Porque esa frase no vino desde la culpa. Vino desde el respeto. Lo que entendí al final. Si me hubieran pagado la universidad. Quizás todo habría sido más cómodo. Pero también habría sido distinto. Tal vez nunca habría aprendido a sostenerme solo. Tal vez siempre habría sentido que dependía de su decisión. Y ahora no. La verdad que me dejó todo esto. A veces cuando te dicen que no hay dinero para ti. No te están cerrando una puerta. Te están empujando a abrir la tuya. Y eso, aunque duela en el momento. Termina valiendo más que cualquier cheque.